Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con la jueza Gabriela Villeda Mejía, especialista en materia penal. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. Comenzamos. La justicia ya no puede ser indiferente a lo que viven las mujeres y las infancias. Cada expediente habla de una historia de violencia, de silencio o de resistencia. Y la ley tiene la obligación de mirar esos casos con empatía y con perspectiva de género. Cuando una jueza escucha a una niña o a un niño, a un adolescente o a una mujer que denuncia, no solo aplica códigos, protege futuros. Su sentencia puede ser la diferencia entre repetir círculos de violencia o romperlos para siempre, entre el miedo y la posibilidad de una vida digna. Por eso hoy la justicia con perspectiva de género es urgente, porque creerles, acompañarlas y garantizar su seguridad no es un favor, es un derecho. En este tiempo de mujeres también es tiempo de que nuestras niñas y niños crezcan sabiendo que el sistema de justicia está de su lado. Gabriela Villeda cuenta con más de 15 años de experiencia en el Poder Judicial. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, cursó la especialidad y la maestría en Justicia Administrativa. Asimismo, cursó la maestría en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, así como la especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral. Actualmente, es doctorante de la Universidad Panamericana, con un proyecto de investigación que vincula la inteligencia artificial como herramienta de las personas juzgadoras. Al día de hoy, se desempeña como jueza de distrito en el Estado de México. Gaby, bienvenida a Su Voz, Su Tiempo. Muchísimas gracias por venir a este foro para hablar de la agenda de las mujeres. Muchas gracias, Claudia Ivette, por la invitación. Es un placer y un honor estar aquí contigo. Gracias, Gaby, porque es muy importante hablar de justicia con perspectiva de género. A mí me encantaría que nos explicaras qué es, pero sobre todo qué no es, porque se presta a muchas confusiones. Sí, me parece muy oportuno este planteamiento, sobre todo porque a través de la evolución de esta metodología de interpretación, pareciera que en algunos casos se ha distorsionado qué es juzgar con perspectiva de género. Lo que no es juzgar con perspectiva de género es darle la razón a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, es un método argumentativo, pero no implica per se que por ser mujer le vamos a dar la razón. Tiene que ser un análisis en el que se revise todo el contexto del conflicto y a partir de la construcción argumentativa advertir si existe una desigualdad, un desequilibrio procesal o de derechos a efecto de que el juez o la jueza que está conociendo el asunto ponga piso parejo en el proceso y se llegue a una igualdad sustantiva. ¿Qué otra cosa no es juzgar con perspectiva de género? Pensar que preliminarmente la culpa la tiene el hombre. Esto implica que no hay que ser parcial. También los hombres son víctimas e incluso hoy en la actualidad ya tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género, tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y voy más allá. Tenemos un protocolo para juzgar aquellas personas que pertenecen a la diversidad sexual. Entonces, este método argumentativo de construir este piso parejo para un proceso también incluye a las personas de la diversidad sexual. ¿Qué otra cosa no es juzgar con perspectiva de género? No es únicamente pensar que es una herramienta para temas donde hay violencia en contra de la mujer. En efecto, la violencia física, la violencia económica que se ejerce en contra de las mujeres nos duele mucho. Sin embargo, también en otros aspectos de índole más administrativo, como es el caso que te quiero platicar y te quiero compartir en un momento, porque es uno de los casos que yo te puedo decir que a mí me inspiró para ser jueza de distrito, por lo sensible y el rostro humano que tiene y que a mí me permitió, porque participé como secretaria en la elaboración del proyecto y de la instrucción del juicio, ver el impacto diferenciador y positivo que puede ser una sentencia para una persona y que además este precedente pues además sirvió para construir otros que vinieron y que hoy por hoy se siguen resolviendo en este aspecto. Y bueno, para ahora sí concluir de lo que no es la perspectiva de género,
Tampoco la perspectiva de género implica no cumplir con los parámetros procesales o con las reglas establecidas dentro de un procedimiento. Esto no implica flexibilizar el proceso, sino, como insisto, poner piso parejo para para la mujer o para el hombre, cuando el juez advierte que hay este desequilibrio y que atendiendo este desequilibrio, pues se puede generar una discriminación y que, insisto, puede ser tanto en contra de la mujer como en contra del hombre. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años, en normativa de la Ciudad de México, se daba preferencia a la mujer de mantener la guardia y custodia de un menor, por ejemplo. El estereotípicamente pensar que las mujeres somos mucho más aptas para cuidar a un menor genera una discriminación tanto para un hombre como para una mujer, porque el hombre tampoco es que esté incapacitado y que entonces el legislador piense que no sirve para cuidar, no tener labores de cuidado hacia un infante. Por el contrario, estos estereotipos nos hacen daño tanto a las mujeres como a los hombres. Por eso es que establecer un piso parejo a través de estos métodos de argumentación, como es la perspectiva de género, nos permite visibilizar en el contexto y sobre todo poner en lenguaje objetivo cuáles son las condiciones del hombre y de la mujer a efecto de equilibrarlas y emitir un fallo mucho más justo. Gaby, ustedes siempre vienen a este foro a darnos clases y me importa mucho de verdad que nos ayuden a todas las mujeres de México a entender nuestros derechos. Están acudiendo a este foro las ministras, las magistradas, ustedes como juezas que son tan importantes en la impartición de la justicia, hablarnos de estos conceptos, pero también es muy importante que nos hablen de estos casos que las han conmovido, que las han hecho repensar la justicia. Platícanos, por favor, de un caso en específico que nos pueda ayudar a entender la justicia con perspectiva de género. Sí, este es el caso de una menor que es contagiada de VIH a través de este contagio que se le conoce como materno-infantil. Todo comienza porque su papá es cabo albañil perteneciente a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Contrae el virus de VIH y posteriormente fallece. Al fallecer, el ISFAM, que es el Instituto de Seguridad de Servicios de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que es quien provee de servicio médico y pensiones a todos los derechohabientes de la justicia militar, le suspende la pensión a su hija, bueno, a la menor, que es el caso, y posteriormente fallece la mamá. Entonces, esta criatura queda huérfana a raíz de esta lamentable enfermedad. Quien asume la guardia y custodia de esta pequeña es su abuela materna. El ISFAM, sin mayor sensibilidad, bueno, y también hay que entender que el régimen jurídico castrense es muy rígido, es muy estricto y a rajatabla dijo, bueno, como el cabo, el militar, falleció por actos fuera del servicio, porque claramente pues la enfermedad no implica morir, digamos, en funciones de un militar, el monto de años cotizados para poder ser beneficiado de una pensión y del derecho a la salud, de tener atención médica, era de 20 años. Y el cabo únicamente había trabajado 10, es decir, casi la mitad, un poquito más de 10 años. En ese contexto es que al suspender el ISFAM, tanto la atención médica, el suministro de medicamentos en condiciones de certeza de la menor y la pensión, que era muy importante, pues queda en total desamparo la menor. Un alma caritativa, porque todavía hay buenas personas en este mundo, promueve la demanda de amparo y es que conozco de este asunto. En la demanda de amparo, lo que se demandaba pues, era tener acceso del derecho a la salud. Aquí el ISFAM combatía cuestiones, insisto, como es un régimen muy estricto de la ley es la ley y dice esto, ¿no? Aquí es importante destacar, y por eso el tema de la perspectiva de género, cómo se tuvo que visibilizar en la sentencia que estábamos en la presencia de una menor
que además es niña, que además sufre de una enfermedad que es altamente estigmatizante y discriminatoria. Y quien ostentaba su guarda y custodia, pues era una mujer de la tercera edad y con una instrucción apenas primaria. Y lo que se hizo en la sentencia como parte de esta argumentación pues fue visibilizar este desequilibrio y que generaba esta discriminación y que implicaba no poder ejercer el derecho pues al tener un acceso a la salud, tener acceso a medicamentos que en este caso eran retrovirales y sobre todo a tener una pensión, porque aun y cuando el ISFAM hubiera dicho bueno, le doy la atención médica, pues era todavía más cruel porque era condenarla a vivir sin un sustento digno que todos los niños y niñas en nuestro país deben tener derecho. Ahora, también es importante mencionar que la situación de los militares en cuanto al contagio de este tipo de enfermedades ya se ha estudiado mucho por organismos internacionales, como es la ONU-SIDA, que es el comité de la ONU, de la Organización Mundial que estudia los derechos y, digamos, en el contexto universal de protección de derechos humanos, ha abordado mucho en lo expuesto que están los trabajadores que tienen alta movilidad. Un caso son los militares. Los militares en el momento en el que son sacados de su ambiente familiar, de su entorno íntimo, pues se ven mucho más expuestos a contraer este tipo de enfermedades y que además es una enfermedad que genera una estigmatización enorme por parte de la sociedad y genera discriminación. Entonces, en la sentencia, lo que se plantea es, primero, visibilizar esta condición, establecer que no obstante el militar falleció por actos fuera del servicio, eso no implicaba dejar desprotegida a la menor. Con toda esta argumentación de ir equilibrando a las partes, otro punto que también se tuvo que garantizar en la sentencia es una defensa técnica adecuada. Al ser un menor, el juicio de amparo nos da unas herramientas poderosísimas de poder nosotros como jueces nombrar representantes especiales y asesores jurídicos. Entonces la ley, al darnos estas herramientas, nos permite que la persona que advertimos que está en clara situación de vulnerabilidad pueda acceder al ejercicio de estos derechos. Gaby, para terminar esta conversación, porque es muy importante tener en cuenta los derechos de las infancias, ¿qué mensaje le das a toda la sociedad sobre ejercer sus derechos y proteger a los niños y a las niñas en México? Sí, todas las niñas y niños y adolescentes del país tienen derecho a ejercer plenamente una vida digna, por lo que cualquier situación que sienta afectación al respecto, que sepa que en el Poder Judicial de la Federación estamos jueces y juezas muy comprometidas con garantizar la defensa de estos derechos. Gaby, muchísimas gracias por esta conversación. Me encantará que regreses a este foro para seguirnos explicando cuáles son nuestros derechos como sociedad para poder ejercerlos y sobre todo para tener una justicia de puertas abiertas. Es muy importante tener estos puentes de comunicación con ustedes que nos puedan explicar, que nos puedan ayudar a tener la confianza de denunciar y de continuar avanzando con estos temas de justicia en un México donde 11 mujeres son asesinadas todos los días, en un país con feminicidios, en un país donde las mujeres son atacadas con ácido, donde sufren violencia electoral, donde nuestras juventudes están también expuestas. Entonces, de verdad, qué importante y muchas gracias que puedan ustedes tener la sensibilidad de acudir a estos foros. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Claudia. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado a las 11:15 de la noche.